Cáncer colorectal. Epidemiológicamente, el cáncer de colon y recto se encuentra tercero en incidencia a nivel mundial, según las cifras de Globocan del 2018. En cuanto a mortalidad, es la segunda a nivel mundial. Representa el 9.2% de todas las muertes por cáncer. Ahora, existe un grupo de riesgo para hacer tamizaje para cáncer colorectal. El riesgo promedio, que está aquí marcado de color rojo, son aquellos pacientes que tienen edad mayor o igual a 50 años, que no tengan una historia de un pólipo o pólipo cerrado sésil o cáncer colorectal, que no tenga historia de enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, una colitis ulcerativa y más alejado de en nuestro medio una enfermedad de Crohn, que tenga una historia familiar negativa para cáncer colorectal o adenoma avanzado confirmado. De acuerdo, eso sigue un determinado protocolo, pero el protocolo que nos interesa también explorar es aquellos que tienen un riesgo incrementado para desarrollar cáncer colorectal. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen historia personal de adenoma o pólipo cerrado, aquellos que tengan ya una historia personal de cáncer colorectal, aquellos que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, lo que había dicho colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, o aquellos, por ejemplo, que es lo que más vemos, que tengan una historia familiar positiva. O sea, tengo un antecedente de mi papá o un hermano, ¿no?, de cáncer colorectal. En este grupo de pacientes, sobre todo que tengan historia familiar positiva, voy acá, por ejemplo, que tenga un familiar de primer grado con diagnóstico de adenocarcinoma de colon o recto a cualquier edad, la colonoscopia como tamizaje se recomienda comenzar a los 40 años o 10 años antes del primer diagnóstico de carcinoma. Por ejemplo, un familiar de primer grado. Mi papá tuvo antecedentes de cáncer de colon, doctor. ¿A qué edad lo tuvo su papá? Mi papá lo tuvo más o menos a los 45 años. Entonces, 10 años antes sería a los 35 años. O sea, este paciente que tiene un criterio de historia familiar con antecedente de primer grado de cáncer de colorectal le correspondería hacer la colonoscopia a partir de los 35 años. Y luego de eso, si sale negativa, ya repetir cada 5 años. Y si es positivo, repetir por los hallazgos de la colonoscopia. Muy bien. Para eso el cáncer colorectal es una enfermedad genética, en el cual se caracteriza por una pérdida del control de crecimiento y pérdida del control de daño. Por ejemplo, una pérdida de control de daño se hace de la siguiente manera. Nosotros tenemos dos hebras de ADN, y acá está, por ejemplo, citosina, adenina, guanina, ¿no?, timina, y los microsatélites vienen a ser regiones del genoma donde las secuencias están repetidas. Cuando en general estas regiones no son codificantes, si se repiten no pueden codificar, pero si son codificantes están relacionados a un proceso de cáncer colorectal, por ejemplo. Entonces, el hecho de que estas secuencias repetitivas sean repetitivas, están predispuestas entonces a producir errores durante la duplicación del DNA. Pero para eso el cuerpo tiene dos mecanismos. Un mecanismo que es la polimerasa, que acá no está en el esquema, y después de la polimerasa está un sistema de genes, un sistema de reparación de apareamiento erróneo, que está compuesto por diferentes proteínas. Uno de ellos tenemos, por ejemplo, el sistema de reparación de apareamiento erróneo, que puede ser efectivo, no está dañado, y si así nosotros, por ejemplo, retira la parte que está duplicada, la parte que está dañada, la parte que está errónea, entonces decimos que es un sistema de reparación de apareamiento erróneo efectivo. Y le ponemos la letra P para decir que está efectivo. Entonces, esta secuencia es igual a esta, y acá ocurrió el daño, por ejemplo. En cambio, cuando es inefectivo, tenemos un sistema de apareamiento erróneo defectuoso y permite la doble, ¿no?, la replicación errónea de esto. Entonces le agregamos la letra D, ¿no?, porque hay un déficit de esto. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Cuando ocurre esto, tenemos una inestabilidad de microsatélite. La inestabilidad de microsatélite puede ser con un MR inefectivo o con un MR efectivo. Entonces, es importante determinar cuál de los dos pueden hacer. Se acumulan. Y si nosotros tenemos un MR deficiente, se considera que es una inestabilidad de microsatélite alta. Entonces, este grupo de pacientes tiene que tener un seguimiento especial. Mientras aquellos con MR intacta efectivo, o sea, que se llama proeficiente, ¿no? Entonces, la inestabilidad microsatelital va a ser estable, o como dice acá, una inestabilidad satélite lower, o sea, de bajo riesgo. Pero si está defectuoso el sistema de apareamiento erróneo que corrige todo esto y está representado por la letra D, diremos que su inestabilidad microsatélite es alta, higher en inglés, y por lo tanto merecen un seguimiento y una vigilancia activas, ¿no?
Entonces, la inseminación satelital corresponde a aquellos en los cuales los genes hay una pérdida del control de daño. Entonces, nosotros tenemos un sistema de ADN que se puede, ya le dije, replicar, pero aquellas zonas defectuosas, ahí se interviene el sistema de MMR, que es el sistema de reparación defectuosa de los genes, que está representado por estos genes. Muy bien, voy a pasar a los diagnósticos de los síntomas. Sabiendo eso, sabiendo que tiene una base genética, el diagnóstico se basa muchas veces en lo que el paciente nos dice, por eso está la historia clínica, el examen físico, hacer un marcador tumoral, realizarle que es el CEA y ver una sangre oculta de heces. La verdad que muy poco usamos la sangre oculta de heces, quizás para propósitos de tamizaje. ¿En qué grupo de pacientes? ¿Se acuerdan la primera diapositiva? Para pacientes de riesgo bajo. Entonces, generalmente le pedimos esta prueba. Ahora, lo que sí es, nosotros lo solicitamos como modalidad diagnóstica de primera línea para diagnosticar un cáncer colorectal es hacer la colonoscopia convencional. Existe la colonoscopia virtual, pero lamentablemente, y la cápsula endoscópica, pero solamente, no, digamos que el principal defecto es que solamente me permite visualizar durante todo el trayecto, ver el contenido durante todo el trayecto, la famosa cápsula endoscópica, pero si bien me permite ver desde la boca hacia el ano, no me permite pues tomar una biopsia, como si lo puedo hacer en una colonoscopia convencional. La colonoscopia virtual más que todo habla de un estudio de imágenes, por ejemplo, acá está, digamos, el colon derecho y acá solo una lesión en 3D, pero tampoco me va a permitir determinar una biopsia. La biopsia es importante, porque de acuerdo a eso nosotros podemos decir si es un adenocarcinoma. Recuerda que el principal tipo histológico en cáncer colorectal es adenocarcinoma y en un 2 a 5% es cáncer en células a nivel 6. Ahora, lo que hay que hacer para estudio de extensión, nosotros solicitamos una tomografía abdominopélvica, pero cuando se trata, acá lo estoy colocando para ver la sensibilidad hepática, podría bastar la tomografía, si es verdad. Podríamos pedir la resonancia abdominal si tenemos dudas, sobre todo a nivel hepático, si hay metástasis o no, pero la resonancia magnética abdominal me sirve para lesiones de cáncer de recto, porque me permite observar primero la fascia mesorrectal, que es lo que rodea la grasa perirectal, ya que si está comprometida el manejo cambia y diría ir a quimioterapia neoadyuvante, por ejemplo. Entonces los síntomas, sangre en las heces, sensación de evacuación intestinal incompleta, cambios en el ritmo intestinal, que las heces están más estrechas, está relacionado más que todo, por ejemplo, a cáncer de colon izquierdo, que suelen causar más obstrucción, en cambio el lado derecho suelen producir más anemia, dolor abdominal y cansancio o pérdida aparente de peso. ¿No? Esto lo he sacado del Veronesi, ¿no? El libro de cirugía oncológica, pero bueno, como pueden ver, cambia más que todo la proporción. En colon derecho sufren astenia, ya le dije por qué, melena, y acá más que todo estreñimiento, por ejemplo, en colon izquierdo. Y si esa garreta se mueve, también más o menos la proporción va por ahí, ¿no? Entonces, colon derecho es más anemizante, cansa más al paciente, y el cáncer de colon izquierdo para adelante suele ser más obstructivo. Existen la forma de presentación de la lesión durante la colonoscopia, que pueden ser formas polipoideas, exofística, la forma estenosante y la forma ulcerada. La polipoidea lo veo más en el colon derecho, suelen no sangrar mucho, ¿no? Producir anemia crónica, la estenosante produce cuadros obstructivos y la ulcerada puede ser de varias maneras, puede ser una úlcera crateriforme en forma de cráter, polipoidea o también puede ser estenosante. Entonces, hay mayor incidencia de metástasis a los ganglios linfoganglionar y metástasis a distancia cuando se progresa de una lesión polipoidea hasta una lesión ulcerada. Entonces, el pronóstico cambia. Para hacer esta eje de cáncer de colon rectal, nosotros tenemos que saber el famoso TNMT, que tiene que ver con el tumor primario, el N con el estado ganglionar regional, tenemos que saber cuáles son los ganglios, y la M que es la metástasis a distancia. El cáncer de colon, por ejemplo, que es lo que me voy a centrar más, es un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, pero que tiene células caliciformes. Tiene una lámina propia que es tejido conectivo, esta es su membrana basal, y tiene una muscular mucosae. Cuando el cáncer se origina ahí en el epitelio y no atraviesa la membrana basal, no llega a la lámina propia que está representada de color rosado, decimos que es un carcinoma in situ. Pero, por ejemplo, cuando ya atraviesa la lámina propia, ya habíamos dicho que era un carcinoma in situ, bueno, está acá. Pero cuando ya atraviesa la lámina propia, entonces hablamos de un carcinoma intramucoso. Y por si acaso, el TIS incluye tanto el carcinoma in situ que se queda acá, como el carcinoma que llega hacia la lámina propia, por si acaso. O sea, el TIS comprende los dos, no solamente comprende, como dice acá, el carcinoma in situ. Comprende las dos entidades. Si el cáncer se queda acá, es un carcinoma in situ, corresponde a un TIS.
Si el cáncer se originó acá, pero llegó hasta la lámina propia, respetando la muscular de la mucosa, pero llegó hasta acá, donde marca la punta de la flecha, será un carcinoma intramucoso y dentro de la categorización de TIS. Ahora, cuando compromete, voy regresando acá, cuando ya llega hasta la muscular mucosa y ya no la respeta, o llega hasta la submucosa que viene a ser la siguiente capa, ya hablamos de un T1. Un T2 es cuando llega hasta la muscular propia y un T3 cuando llega a la subserosa y un T4 cuando llega a la serosa. Vale decir varias cosas acá. Por ejemplo, no todos los cánceres de colon y recto, o mejor dicho, no toda la anatomía del colon y recto tiene serosa. Por ejemplo, yo sé que el recto medio y el recto inferior no tienen serosa. Entonces, lo máximo que puede llegar es un T3. Pero obviamente, como no tienen serosa, a esta parte no le voy a llamar subserosa, le llamo tejido perirectal. Ahora, ¿cuál es el manejo de un TIS, doctor? Que ya le dije que el TIS incluye el carcinoma intramucoso acá, incluye el carcinoma in situ acá. ¿Y cuál es el manejo de un T1 que compromete muscular de la mucosa y submucosa? Bueno, si hay una invasión profunda digamos que la submucosa lo podemos dividir, en este caso, en tres partes. Si es muy profundo, el compromiso de la submucosa, casi llegando a la muscular propia, hacemos una resección quirúrgica. Pero si está levemente invasivo la parte superficial de la submucosa, y obviamente y es un TIS encima, no podemos hacer una lesión endoscópica en bloque y vigilar al paciente. Pero si la lesión endoscópica no es posible, porque es muy grande la lesión 4 centímetros, por ejemplo, en extensión, a pesar que el T1 está invadido levemente, se prefiere la resección quirúrgica. Ahora, a medida, ya estos son lo mismo, T1, ya le dije, muscular de la mucosa y submucosa, T2 es el muscular propio, T3 es cuando llega la subserosa, ¿no? O adventicia, que es tejido pericólico perirectal, T4 cuando compromete ya el peritoneo visceral, o sea, la serosa, ¿no? Y T4 es cuando infiltra estructuras u órganos adyacentes. A medida que va avanzando en profundidad, obviamente el compromiso de los ganglios es mucho mayor. Entonces, es importante, es casi igual a todos los cánceres gastrointestinales en cuanto a profundidad de invasión, como el cáncer de estómago que ya vimos. ¿Ya? Ahora, tenemos que saber la anatomía, obviamente, no es una clase de anatomía, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la porción del ciego, el ciego, el apéndice, ¿no? Acá está el tumor, por ejemplo, en el colon derecho, este es el ángulo hepático, luego sigue el colon transverso, y está irrigado por la arteria mesentérica superior que me da, y por la vena mesentérica superior, ¿ya? La arteria mesentérica superior, por ejemplo, se divide en dos ramos, ¿no? Esta es la cólica derecha, por ejemplo, de la arteria mesentérica superior, me da la cólica derecha, se divide en ramo inferior, ramo superior. Acá está la vena mesentérica inferior con la vena iliocólica y esta es la vena cólica media. Y acá existen diferentes ganglios. Por ejemplo, los ganglios que están aquí en esta arcada que se llama arco marginal de Drummond, ¿no? Se llaman ganglios paracólicos. Luego siguen los ganglios intermedios y finalmente los que nacen en las raíces de estas venas, de estos troncos mesentéricos, se llaman ganglios principales o apicales. ¿Por qué les digo esto? Porque si no solamente sacar el tumor primario, tenemos que sacarlo, pero con ganglios. Si solamente saco ganglios que están en esta arcada que se forma a lo largo del borde andimesentérico, diré que es una decisión de uno. Si saco los ganglios intermedios que están a mitad de caminos, de dos, pero si los saco desde la raíz donde nacen, respetando obviamente los vasos mesentéricos, pero disecciono bien, entonces estoy haciendo una linfadenectomía de 3. Lo mismo sucede si los cánceres están, por ejemplo, en el colon transverso. Acá ya no será la arteria cólica derecha, será la arteria cólica media, ramo derecha, ramo izquierda. Es igual, para cólicos de 1, hasta intermedios de 2, y si saco los ganglios que se originan a nivel de los troncos mesentéricos, diré, pericólico paracólico, le diré que es una linfadenectomía de 3. Entonces, esta es una clasificación japonesa que lo hace más engorroso, pero la idea es que, por ejemplo, si yo hago una hemicolectomía derecha, tengo que sacarlo así, ¿no? De esta manera. Acá está un poquito más detallado, miren cómo el arco se forma, y es igual también para cánceres de sigmoides. Por ejemplo, acá estoy en sigmoide y este es el recto, es igual. Hasta acá será D1, D2 y D3. El riesgo de metástasis sin salto significa que si yo no saco, puede ser que yo saque toda esta pieza,
Y acá el patólogo me diga que no haya cáncer, no haya metástasis de estos ganglios. Acá tampoco, pero acá sí puede haber. Eso significa, eso se llama metástasis en salto. El riesgo de que haga metástasis en salto se reporta a veces como 18%. La literatura varía, entonces lo recomendable es sacarlo, pues, para garantizar una cirugía de R0. Los márgenes de sección deben ser de 10 centímetros a ambos lados, ¿no? Para que no quede enfermedad. Mientras yo me voy más allá de los 10 centímetros, obviamente el riesgo de que pueda recurrir y no dejar enfermedad puede ser bastante grande. Aunque esto ya se modificó con el año 2018 por los japoneses y que no es motivo de clase. Bueno, es lo que tenía que hablar con respecto a cáncer colorectal.